Tomen asiento, el podcast de los ositos está a punto de comenzar. Dale, de una. ¡Hey! Bienvenidos a el primer capítulo de Los Ositos. ¿Están viendo? Besitos ahí porque va a empezar esta vaina. Entonces, parce, ¿qué vamos a hablar hoy? Sí, ¿qué vamos a hablar? Bueno, hoy vamos a hablar de Arcane y de varias formas como lo relacionamos con todo el mundo de acá. A mí lo que me parece curioso esa vaina es que viene de ese juego que todo el mundo se envicia, ¿no? Sí, el juego de los niños ratas, que es conocido así. Ey, Sí. no, League of Legends me lo Sí, dejas quieto. el man juega resto, entonces se ofende. parce, sí, ya son, es que, vean, o sea, ese juego hay como 700 millones de... Hay una comunidad de casi Son 150 millones de personas están jugando en este momento League of Legends. O sea, hay más cantidad de gente jugando League of Legends que la de personas en Colombia. Es tres Nosotros, veces los la colombianos, población somos del los país. raritos, marica. ¿Dos veces? Sí, Sí. tres veces. Tres veces, sí. Sí. Pero bueno, entonces, nada, ¿de qué trata Arcane? Arcane es una serie de fantasía y ciencia ficción que nos pone en el mundo del juego de League of Legends, que es de Riot Games, que también hizo una asociación con Netflix para traernos esta serie para las plataformas digitales. Pero en sí trata más sobre la distopía y las colonias y diferentes grupos sociales en un mundo fantástico que sería Piltover y Zaun. Sí, entonces, bueno, les doy un poco de contexto. Entonces, el mundo que construyó Riot Games se llama Runeterra, ¿no? Y Runeterra vive en un conflicto armado todo el tiempo, es una batalla constante. Pero está esta ciudad que ya mencionaste, que es Piltover, y es la ciudad del progreso, ¿no? De la paz y todo. Pero claro, es una distopía porque abajo de Piltover antes estaba toda la zona como minera, que es Zaun. Y ya una vez que no los necesitan, claro, Zaun está sumergido en la pobreza, en el crimen, en la ilegalidad. Y Piltover, que está arriba, está pues obviamente con el progreso y con todo lo bueno y la pureza, ¿no? Sí, Zaun es un pueblo marginado gracias a la riqueza que Piltover mantiene y que se nota que no hay como no comparten las riquezas entre ellos. Pues sí, o sea, como, más que todo sabes como la materia prima y los que mantienen, Sí. o sea, los que les causan, les dan el mantenimiento a Piltover, porque tengo entendido que según League of Legends, el pueblo de Zaun vive bajo como los tubos, las tuberías, y todos los saunitas, si se dice así, se encargan como de, tenían el trabajo desde un origen como de limpiar esas tuberías, como de causarle como ese mantenimiento a la ciudad y como darle esa estabilidad como esas bases para que Piltover sea realmente la ciudad del progreso, que eso es como esas diferencias. O sea, Piltover ya es como la tecnología, el progreso, todo eso que lleva como una gran utopía, y Zaun es como la sombra de ellos, como que todos los desechos se llegan allá y hasta la sociedad es eso. Sí, Pero entonces, ese- cuéntanos un poquito de los personajes, o sea, No, yo primero quería hacer la comparación de que eso parecía la descripción de Bogotá, marica. es literalmente Bogotá. Me parecía la descripción de Bogotá. Es como hablar de, no sé, Usaquén no, Chapinero y Kennedy, weón. O sea, esta vaina es literalmente como que los creadores toman un tema social. Estratificación, sí. Cogen el tema y como que lo llevan al máximo, ¿no? Sí, O sea, no. tipo que viven debajo de los ricos, ¿no? No, sí, eso es, creo que Es el punto A y el punto B, pero un barranco entre ellos. Sí. ¿A qué me preguntabas, bro? Sí, nada. Ahora sí. Bueno, intervengamos ahí. ¿Qué son esas preguntas, Dani? A Cuéntanos. ver. No, o sea, nada, queríamos como pues, saber un poco de los personajes, Ok. la serie en quienes se basa para contar todas estas historias y demás. Ustedes me van a ayudar con los nombres porque soy muy malo para eso. Es que los No, nombres pero de la serie no se acuerda del son- cumpleaños de nadie acá, güey. Uy, sí. ¿Cuándo cumplo yo? Me Bueno, acuerdo. sigamos con los nombres. Sí, por favor. Sí. La de cabello rosado, ¿se llama? Vi. 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 Entonces son dos hermanas que en cuanto pequeñas tienen su papá y demás. El papá muere por razones de... y todos ellos viven abajo, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Zaun. En Zaun. Zaun. Todos viven abajo y son como... tratan como de rebuscar su vida, tienen como un bar, demás. El papá muere por circunstancias como de pandilla, se podría decir así, ¿sí? Pues tengo entendido que... Pues poderes. No, pues o sea, el papá murió porque... A ver, es que está el papá real de Vi y como el que la adoptó, que Ah, se sí. llama... Que es Vander. que Habla de Vander, sí, total. Vander. Y bueno, pues los papás murieron en una guerra así rápida había como una disputa así como esas, así como en Bogotá cuando estaban lo de las marchas y todo eso. Entonces los mismos de Zaun estaban teniendo como su pelea contra los de Piltover por como el tema de pues la repartición de bienes y recursos. Entre esos pues murió los papás
Pues de Powder, que es la azulita que luego se vuelve Jinx, Sí. y de Vi. Y de Vic, total. Y luego Los coge Vander. el líder de ellos, que pues era como el jefe allá que tenía el mayor poder, pero era el más tranquilo, se llamaba Vander, ¿cierto? Ahora viene Vander, entonces el man muere y pues deja a las niñas solas y de hecho justo antes de morir va a la hermanita pequeña que se llama... A ver. Sí, va a la hermanita pequeña donde vi porque pues está tratando de salvar a su padre y bueno, después le echa toda la culpa, termina yéndose de Vi para la cárcel allá súper arriba con la gente y ella piensa que la traicionó, ¿no? Piensa que se volteó de bando y que ya está con los ricos y nunca lo volvió a ver y le termina odiando, la hermana pequeña. Sí. Y claro, también mencionar que resultaron en toda esa disputa porque ellos de chiquitos, Vi, Powder y pues demás amigos tenían como una pequeña pandilla y lo que hacían era robar arriba, ¿no? Para traer abajo y pues así se rebuscaban la vida. Entonces robaron una clase como de artilugio que después vamos a hablar, que son los hashtag, la magia. La magia. Sí. En esta serie es muy importante para poder identificar esta ideología, pero ya hablaremos más adelante de eso. Y sí, pues nada, por robar todo eso se formó una disputa ya en Sound abajo y bueno, terminó en todas estas muertes y Vi y Powder pues quedaron solas y separaron sus caminos, ¿no? No, y que total que, como tú dices, que hacían una pandilla allá abajo, ahí ya se puede saber las diferentes sociedades y cómo viven los mismos niños que generan un tipo de pandilla para poder buscarse Para poder vivir, ¿no? para buscarse la vida. No, pues sí es como subsistir entre los pequeños grupos que habían en Sound. Exacto. Porque pues o sea, si uno andaba solo y si no tenía como el gran poder, pues paila moría. Sí, se iba ahí. Era básicamente la supervivencia del más fuerte. Es una, Sí. una distopía, ¿no? Una distopía completa. Pero sí, entonces, hablemos un poquito de las ciudades también. Cómo es Piltover, cómo es, pues nada, cómo es su ambiente, su gente, su estética. Y cómo es de diferente Sound, ¿no? Quieren pues, puedo empezar dando un pequeño contexto ahí. Entonces, pues sí, como ya lo dijimos, Piltover queda arriba. Y está como en la ciudad de la paz, del progreso. Entonces, claro, todo es muy tecnológico. Todo el mundo vive bien, vive en paz. Nadie tiene como carencias de nada. Y se maneja, claro, también con una clases sociales como muy marcadas, que viene siendo el consejo, que es la máxima autoridad allá, son los que dan las leyes y pues como que disponen todo para Piltover. Están las castas, las familias de castas, bueno, es básicamente por linaje de sangre. Si tuviste suerte, pues quedaste arriba. Están los ciudadanos, que de igual forma viven muy bien. Y bueno, arriba de los ciudadanos, claro, está la autoridad, ¿no? Están los policías, los vigilantes, que claro, intervienen muchísimo también en Sound y pues hacen muchas disputas, ¿sí? Y pues en contraposición a Sound, en Sound no hay casi que jerarquía. Está la mafia de Silco, que bueno, se va a convertir en el papá de Powder, que se transforma en Jinx. Está la mafia de Silco, está los ciudadanos básicamente, y hay un subgrupo muy alejado, que viene siendo como todos estos drogadictos, junkies. Ah, Sí, sí, por el de Shimmer. eso no hablamos. En sí, o sea, por un lado está Piltover, los cuales tienen como, o sea, hay una revolución tecnológica, química en estas dos ciudades, porque Sí. en Sound está, en Piltover está el hashtag, que es esa tecnología como que Con magia. un potenciador con magia que era súper revolucionario allá, que daba nuevas oportunidades, así como daba transporte, daba armas, daba todo. Y en el lado de abajo estaba el Shimmer, que es como un químico que estaban descubriendo como de un mineral, no me acuerdo. Sí. O sea, es en sí como, bueno, en League of Los Legends desechos. trata sobre una parte que son como el vacío. Pero, pues bueno, lo que se muestra por la persona que realmente solo haya visto League of Legends, pues va a entender que es un químico. Y este químico, pues a pequeñas dosis, los potencia, como que les da un poco de vitalidad. Sí, les da más fuerza, velocidad. Les da más fuerza, o sea, sí. Pero a largo plazo los vuelve mierda, ¿no? No, pues, Sí, pues sí. Sí, ¿no? Sí. pues no Igual que las drogas. Sí, iba a decir, O sea, al te inicio tú potencia. pruebas algo y la primera vez que tú fumas algo es una chimba. Sí, Ah, sí. sí, no, ¿Qué? eso me han dicho. Ah. Pero, o sea, pero lo que estoy diciendo es que al inicio pinta como algo muy bueno, Ah, pero al final lo que hace es demostrar cómo la adicción puede generar cosas malas hacia las personas. ¿Sí? Ey, eso es un punto de reflexión. Es un punto de reflexión que también nos da la serie implícitamente, ya que
no es evidente que están hablando de drogas o una situación actual, pero gracias a esos referentes podemos hacer la conexión con algo más actual, que es la drogadicción, en ese tema de Sound. Pero bueno, siguiendo con esa misma línea, aquí sabemos que Piltover es esa ciudad de progreso, como dice Dani. Entonces tiene un enfoque más tecnológico e industrial, pero Sound es el distrito suburbano, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que aquí ellos son como la zona industrial y el trabajador. Ujú. Todos van en fin al progreso de Piltover, pero en sí los que salen perjudicados siempre van a ser Sound, porque son la gente menos favorecida de todo este proceso, Sí, que pues, son los trabajadores. O sea, eso se ha visto, o sea, ya estamos hablando de algo que se llama como estratificación. Porque estratificación es, o sea, eso se dio más que todo en la revolución industrial. Tengo entendido que en la medida que se va creando como estos bienes de los burgueses, también se va creando también la clase obrera. Entre ellos no se iba asignando como, bueno, usted está acá y usted está acá y usted está acá, ¿sí? O sea, como usted vive, Sergio, allá en la esquina de allá, Daniel vive en lo más alto y Samuel que se vaya. No, es parce, Pues sí, ¿no? parce, o sea, como que el factor social hacía que la gente como que se clasificara en su sitio más adecuado como a su grupo de personas. Y más adelante a lo largo del tiempo, pues esto ya se vio viendo más marcado en lo que es la estratificación y es como un hecho histórico y unos códigos que fueron formándose en nuestra historia, que por lo tanto también se puede referenciar aquí en League of Legends. Digo, en Arcane, marica. Sí, es Sí. súper interesante lo marcado que Arcane representa a las clases sociales, cómo estratifica las clases sociales en Arcane, porque es muy marcado. En cambio, en la realidad es un poco más difícil, está como un poco más en sigilo, aunque sí está bien. Sí, es gracias a ese filtro que nosotros, mediante las representaciones que nos muestra el show, que podemos ir identificando estas cosas que tú dices. Entonces ahí ya entraría más al tema de representaciones. Pero aquí abrimos otra pregunta. ¿Cómo son esas representaciones o las representaciones que nos presenta Arcane para distinguir estas clases sociales? ¿Qué son? Bueno, pues se representa de muchas maneras las clases sociales. Por ejemplo, empecemos con las clases altas, ¿no? Piltover. Sí. Piltover. En el vestuario, uno puede ver en las personas del consejo que utilizan mucho ropa. Las mujeres, por ejemplo, vestidos blancos, mucha joyería dorada, adornos en el cabello. Los cabellos son también muy diseñados. También, claro, la postura siempre están erguidas en una posición de poder, ¿no? Sí, Igual muy los bacán, hombres también es como sus chalequitos blancos, camisas como bien, todo como que les talla bien, ¿no? Están como muy bien vestidos, muy elegantes siempre. Ujú. Y esto pues claro, les distingue en nuestra sociedad occidental, ¿no? Distingue poder. Y que ni siquiera solamente la gente del consejo, ¿no? Todo el mundo, o sea, los habitantes que son Sí. medianamente normales, que son como arquitectos, ingenieros, Es que lo que sea, Andan bien vestidos, las Pero calles andan muy bien limpias. vestidos. No, y si se dan cuenta también tienen como una estética como un poco cálida, pero así como súper Sí. sobreexpuesta. Maneja una iluminación interesante. Aquí lo que tú dices es que tú te pones a ver un plano de la ciudad de Piltover y la iluminación está explotada, como si fuera un lugar puro y divino, ¿sí? Como que no pasa nada malo, pero también eso es algo que nos habla del show, de que no todo lo que pinta bueno, o sea, es bueno, sino que también, sí, siendo muy... no todo, volviendo lo, al no, mismo no punto, todo lo que brilla es oro, ¿sí? no todo lo que brilla es oro, Ok. llegando a otras palabras más coloquiales. Pero sí es así como nos representan en paletas de colores, buscando el dorado, el blanco, para generar esa pureza, pero con las actitudes de los personajes uno dice, bueno, no todo es tan puro. Exacto, y claro, desde la psicología del color de pronto está un poco fumado. Pero, pero sí, o sea, el blanco viene representando como la paz, la pureza, el dorado, la elegancia, la sofisticación. Y pues, La claro, todos esos riqueza. valores, riqueza, el lujo. Algo que me ¿sí? cuenta que también tiene Piltover es que maneja la luz, a lo que es en sí la luz, como la palabra. El que tiene la palabra, el que tiene el poder. Porque allá si se dan cuenta, cuando juzgan o cuando están eligiendo a alguien, abren unas compuertas para designarse, esta persona es la que realmente vale la pena y este no, ¿sí? Eso es cierto. Y los que no, es como los que se discrimina, por así de algún modo, en la actitud de tú no tienes el verdadero poder acá, ¿sí? Y es chévere porque también hay personajes. Está Jace, que es el creador del hashtag, que él inició realmente con... O sea, realmente es desde el pueblo lo que eran los ciudadanos. Y él fue por medio de su invención y lo que la idea de la ciudad en sí fue evolucionando. Entonces él pasó desde el lado oscuro
de la ciudad, como esa parte marginal, de algún modo, pues o sea, vive en Piltover, pero pues ajá. Y arriba, ya cuando más adelante, el man es cuando el único que realmente obtiene la luz, que eso se termina en la serie. O sea, que el único que realmente obtiene luz más su amiga. ¿Sí o no? Con Mel. Con Mel. Estoy diciendo que hay como Sí. también utilizan como los claroscuros, ¿no? Digamos, de la oscuridad también de bajo el mundo y arriba de la luz. Y cuando escogen a alguien que es importante, como si es un consejo, están juzgando algo, pues se está presentando el que tiene la luz como el Se poder, ¿no? expone el personaje. Exactamente, entonces ahí tenemos otro código pequeñito de lo que va la serie, ¿no? Sí, pues, hay pequeños como detalles estéticos que le dan una gran relevancia a lo que es como esa designación de cada personaje. Uy, y hablando de esos detallitos, también en las locaciones, o sea, en cuanto, no sé, en un escritorio o algo así, Piltover siempre está como muy bien organizado, ¿no? Ah, A diferencia de Sound, que está completamente saturado de Sí, parece un elementos. basurero. Exactamente. No, y es que ahí va la simetría, ¿no? Exacto. En Sound podemos ver más planos escocés. Sí, que se ven que la línea del horizonte no está bien puesta. Es como nos genera Es un poquito incómodo. de exacto, Sí. incomodidad. Mientras tú ves Piltover y parece pulcro, como un frame de hueso. Parece chapinero, weón. Sí, Sí, ahí. chapinero. Rosales. Rosales. Usted ve eso y es cuadradito, weón. Marica, usted Sí. toma una foto y Puro tómela arbolito así, circular. parce, botando el celular y queda cuadrado. Sí. Me da risa porque parece ser que tu casa hay que... Sí. ¿Cómo así? Bueno, Culpable. Llega Pablo, ¿qué? pero bueno, o sea, estamos hablando de locaciones, o sea, es interesante Sí. ver cómo podemos relacionar. Ejemplificarlo diferentes- con nosotros, ¿no? Exacto. O sea, weón, Vamos al lado con de mi casa Kennedy. hay una... No, al lado de mi casa que hay una calle de tejo, weón. O sea, nada que ver, o sea... Confirmo, sea, confirmo. Sí, o sea, nada que ver. Y la estética es diferente. Allá, de como los edificios son de un solo color, de todo. Sí. Ah, Y ya, digamos, en mi casa, pues, marica, son multicolores, las calles tapadas, de todo. Es complicado, es El diferente. codito. O sea, siempre se ve o sea, a partir de la arquitectura uno puede denotar muchas cosas sobre la sociedad y esas diferencias culturales como económicas. ujú. Un inciso también es como algo que me cuenta cuando estamos hablando de los lugares, ¿no? Es que, si se dan cuenta, en Piltover los espacios son más abiertos, ¿sí? O sea, lo que son las casas, los que son los parques, lo que son todos los lugares designados, tienen un mayor espacio. En cambio, pues, lo que estaban diciendo, en Sound, o sea, todo se ve como como todo saturado, como en unas esquinas, como esos planos así como... Y no con- saturado de cualquier elementos, o sea, son vendedores ambulantes, prostitutas, basura, muchas carpas, ¿sí? O sea, parece un campamento, el que está allá cerca al centro, ya por la séptima, El parque de los en el Parque Nacional. ¿sí? Uy, yo quería... Bueno, Literal es pero algo interesante ahí también, o sea, aunque se ve muy desorganizado y todo, maneja una paleta de color diferente al otro, ¿no? completamente Vemos como diferente. colores más neones, como en una fiesta, como muy underground. Tú vas a una discoteca y los colores que vas a ver predominantes son el verde y el morado. Sí, Entonces se siente como muy callejero. sí. Entonces la ambientación del lugar nos muestra como todas esas pandillas, toda esa adicción a las drogas, adicción a, no sé, a las prostitutas. La O sea, lujuria. algo- A la sí, lujuria. la lujuria, lo rojo, o sea, representa como la lujuria. Y también el verde, pues, o sea, es muy lógico. La toxicidad Exacto, del que lugar. existe en el sitio, o sea, como ese tipo de acidez o perspectiva que generan la personalidad de cada uno de los de Sound, se reflejan en la misma iluminación. También la que está subexpuesta, ¿no? O sea, es Sí, hay otro muchas punto. sombras, hay mucho contraste. O sea, la verdad, las pocas luces que hay nos dan poca información y con eso ya estamos más que hechos para denotar que Sound es un pueblo marginado. Exacto. Además, en el vestuario, bueno, aparte de que viste como muy tech, muy casual, pero sucios, siempre están sucios. También siempre están encapuchados, ¿no? Que eso es brutal porque como que siempre están escondiéndose, como que alguien lo está persiguiendo, como que ellos se sienten ellos mismos criminales, o tal vez no se sienten tal vez que pertenecen a la sociedad alta y por eso se encapuchan, no sé, puras teorías. Yo leía que tiene algo que ver con el post-punk, ¿sí? ¿Con el qué? Con el post-punk, como el estilo. El post-punk. Post-punk. Sí. Sí, Sí. Ah, no, pues sí, o sea, Es un en estilo que me Piltover gusta. se maneja el el steampunk. steampunk. Que sí. se basa como en ese tipo de... Lo que están hablando de los vestuarios y eso, como ese tipo de época victoriana,
que maneja como la elegancia, maneja como esos artefactos antiguos, pero basados también en la tecnología como la actual de nosotros, hasta más futurista, pero como con ese arte como, sí, como ese Como vaquero. detalle, exacto. Sí. Y Cowboy. en el otro lado está como el post-punk, que es como ya como lo más futurista, pero ya lo más, la distopia más fuerte que hay, así como series basadas como, no sé, Blade Runner o algo así. Sí, O sea, exacto, yo iba a hablar, o sea, eso también tenía como esa referencia de Blade Runner con los colores y con la misma sociedad de ver a la gente con aparatos tecnológicos, prótesis, pero que no son como las prótesis que te digas, "Ush, son finas", sino son cosas que tú desechas con desechos, ¿sí? ok. Y arman todo un estilo. O sea, como reciclada. Exacto, un estilo reciclado mientras tú ves en Piltover, y si ellos usan aparatos adicionales, son como aparatos que son más finos, como un reloj de marca, unos oráculos, cosas interesantes. Sí, además, como que esa parte de las... ¿Qué estaban diciendo? Las prótesis. Las prótesis. O sea, en Sound se ven como lo que realmente a alguien le pasó algo y necesita como esa prótesis. En cambio, en Piltover es como la creación, la adaptación del cuerpo para como que Una extensión. Exacto. Lo como que un se llama avance. McLuhan. Un avance. Como McLuhan decía, Pues, sí, la extensión como del el- cuerpo de las extremidades. Ay, no hable más. Bueno, Pero bueno, todo eso es como la estética Sí, del Arcane, sí. ¿no? Y las Digamos, referencias. una estética muy oscura, una estética muy, digo, blanca y dorada. ¿Sí? La de arriba, la de abajo, muy diferenciado es lo que digo, lo que dije al principio, lo llevan al extremo para llevar esos problemas sociales ya lo máximo que pueden llegar, que es literalmente que vivan debajo de la ciudad. Pero bueno, vamos a pausar el tema aquí un momentico. La discriminación. Discriminación en esta vaina y por todas partes, ¿no? Empezando por el tópico central que es como las dos ciudades, ¿cierto? Sí. Y las dos familias, ciudades, el Congreso, los de abajo, las pandillas, el gobierno, bla, ¿sí? Discriminación por todas partes ahí siempre. ¿Sí? Sí, sí. sí, sí le creo. Sí, yo. Ahora nosotros exponemos que, digo yo, ¿cómo decirse? Es complicado hablar de discriminación, ¿sabes? Es como analizarlo es complicado. Ah. Pero se podría decir que toda la discriminación está basada únicamente en una idea. ¿Diferencias? Todo. ¿Tienen una O sea, idea? Todo, es que todo es una idea. Ok, ya lo entiendo. Digamos, eso? sabemos que esto es té, Ah, únicamente porque es una idea de que es té. Es Coca-Cola porque únicamente tenemos una idea de que es Coca-Cola. sí. Sí. No por nada más. Si no tuviéramos la idea de la discriminación, simplemente serían sociedades separadas, pero cuando diríamos que serían individuales. Claro. A eso voy. Es un poquito rayada, es un poquito oído. Habría que profundizarlo más para que tenga más coherencia. Pero más bien. Ya Sí. conocemos. Sí. Listo. Ahora viene. Hay un autor que nos dice que. Bartes, de hecho. Vale. Bartes. Dígalo que dice Bartes, a ver. En 2002. Yo nací en 2002, de hecho. Sí, estamos- 2001. No, Sí, yo sí ah, soy, no, yo ya- soy ya de los está bien. viejitos también, Sí. güey. Sí, no. Dice que los mitos, sí, que los mitos son como mensajes, como unas premisas que se toman, son hechos, son llevados a la realidad a Ujú. través de la aceptación colectiva o a través del lenguaje. Sí, el man básicamente dice que el lenguaje es el poder de todo. Y yo creo que estudiamos comunicación, soy fiel creyente de que el lenguaje nos lleva a todo, ¿sí? Y eso construye nuestra realidad. Sí. Mucho sueño. Todo bien. Coca-Colita. No, al salmón Esto es ponemos Coca-Cola. martes. Es Coca-Cola. Una Sí, idea. sí lo crees. Si Sí, la, yo soci- creo que si es la Coca-Cola. sociedad cree que es Coca-Cola, es Coca-Cola. ¿Qué pasaría si la sociedad viera esa Coca-Cola, esa botella y dijera, no es Coca-Cola, es Sprite, weón? Sería Sprite, Sería Sprite. claro. A través del Claramente. lenguaje constituyen eso. Es un constructo social. Es una ¿sí? representación colectiva. Excelente. Una aceptación colectiva, más bien. Así. Bueno, Una entonces, aceptación colectiva. Ok. Siento entonces que eso es lo que definimos como mito. Una idea de la que no sabemos si es. No es lo real, pero sí, no sabemos si es lo real, pero sí sabemos que ya hay una realidad, ¿sí? La realidad aquí es que Tello está calvo. ¿Por qué está calvo? Porque nosotros definimos que cuando se corta el cabello
se utiliza la palabra calvo, ¿sí? Ok, cuando no tiene pelo. Sí. Ok. Pocos. Poco nada. Bueno. Sí, como se pasó la... La la cero. cero, sí. Ojo que usted también se queda calvo. Sí, no. También la calvicie es por genes. Ey, no, la calvicie es una idea, muchachos, olvídenlo. Una construcción social. ¿sí? Cuando me vean no, con no, no unas está mal, entradas está bien. llegando hasta acá, Si tú por crees que favor, está bien. yo sigo diciendo que tengo tremenda melena. Entonces, ¿qué decimos? Entonces, el mito es una idea que a través de generaciones o a través de charlas del colectivo Sí. se habla hasta que se acepta y ya es una realidad, ¿sí? Ujú. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Ya digamos en el caso de Arcane, encontramos dos escenas que yo digo, "Jue madre, ya son las que muestran esto como muy, muy explícitamente. Y es cuando hay como una pareja de amigos que son los que descubren la gema, ¿cómo se llama? Jace y Víctor, Sí. sí, que descubren el hashtag. Que descubren la magia básicamente, ¿no? Sí. Ya los empiezan a desarrollar. El amigo, que es como el extra, digo yo, sí, Víctor. Víctor viene de abajo. Sí, Víctor viene de abajo, pero ya se crió arriba y ya se solucionó su vida arriba, porque pues un científico Porque muy es un importante. ser inteligente. sí. Exactamente. No digo que los trabajadores sean inteligentes, pero este man se ganó su vida arriba por cómo llevó la idea del sí. Pues por el mérito. El mérito Pues, se sí. creaba él. Exactamente, hay una escena donde el man, Víctor, baja y a buscar como sabiduría, a buscar consejos a un viejo personaje, ¿sí? Que también representa en la serie, pues ya en el bajo mundo, y vuelve, pero ya, ¿cómo se llama el protagonista? Jace. Jace. Jace ya lo busca súper preocupado y lo encuentra, le pregunta como, no, ¿y usted dónde estaba? El man le dice, no, yo estaba abajo. Jace le dice como, ¿qué hace abajo con esa gente tan peligrosa? O sea, es un peligro estar allá abajo, ¿por qué baja? Entonces, Jace nunca ha bajado, pero el man sabe que abajo es un peligro. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? El man nunca ha bajado, o sea, el man no tiene nada en la cabeza, es lo que le han contado. ¿Sí? Pero realmente abajo es un peligro. Puede que sí, puede que no, pero socialmente es aceptado por los de arriba que los de abajo son un peligro. Los de Es la abajo atacan a cualquier persona de arriba. Exacto, los de Piltover crearon una construcción de que era real para ellos que allá abajo las Allá. personas son peligrosas. Exactamente. Entonces, es algo que pasa por todo Piltover y ya es aceptado. ¿Sí? Porque poco nadie los guardias han bajado. Ya. O sea, Sí. en resumen, los de Piltover piensan, o sea, por medio de la sociedad en sí, su grupo crea un lenguaje de que los de abajo van a afectar y los de abajo significa mal. Exactamente. Y eso es alguna realidad para ellos. ¿Sí? Ya no es una realidad y le tienen miedo. ¿Sí? Estímulos físicos de que ya sienten nervios de que alguien esté abajo, como fue con Víctor. Más que miedo también repulsión. Y claro, lo detestan sin haberlos conocido. Exacto. Sí. Pero claro, también pasa en el caso de los de Sound, pensando con los de Piltover, ¿no? Está por ejemplo el ejemplo de cuando Echo discute con Caitlyn, que es una policía de arriba, de hecho de las familias de castas, o sea, es muy importante. Están discutiendo sobre la gema y Echo en una parte le dice, no me puede decir nada porque su gente lo único que hace es cazarnos, ¿sí? Claro, constituye que todos los de arriba son un peligro para los de abajo. Eso es impresionante. Y que son envidiosos, son ricos, que no dejan que las otras gente. Pues, van Entonces los ven como el desecho. Pues sí, o sea, los más así como que lo ven como un problema. Y entonces los van aniquilando de a poco sabiendo que ellos tienen el poder en sí. Listo, entonces vemos como hay un mito de parte y parte, ¿no? O sea, entendimos esos dos fragmentos como para equiparar que los de abajo los que piensan más de los de arriba y los de arriba no piensan más de los de abajo. Simplemente es un mito que se ha llevado, supongo, generaciones por generaciones, que se va creando este mundo, este universo, no sé, realmente desde cuando comienza a ser muy antiguo. Sí, el universo de Riot 2009. Exactamente. De narrativamente sí debe ser un juego ahí. Sí. Entonces ya vemos como hay un mito arriba y un mito abajo, ambos son realidad para cada uno. ¿Qué pasa? Entonces es disruptivo cuando Víctor le dice a Jace, recuerda que es que yo vengo de abajo. Además Jace no tiene nada que decir, porque rompe con ese estigma, rompe con ese estereotipo, con ese mito, esa realidad que pues lógicamente no se la va a quitar porque para él sigue siendo una realidad, pero lo deja sin palabras, es como un rayo mental, como un bug, así como si lo hubieran sacado en la Matrix. Exacto, un cambio de ideología. Exactamente. Lo juego, Sí. Ya. Mi punto de vista. Ya fuera de eso, y es que, o sea, todo se toma desde un problema social, ¿no? Sí. ¿Qué pasa, digamos, en Bogotá?
Colombia es el único país que estratifica a la gente del 1 al 6. El único país en el mundo que hace eso. Y es un estudio que sacó un profesor de la Nacional, Francesco se llama. Francesco es un nombre tan- Pacho. Sí. No, sí, Pacho saca un estudio que confirma que Colombia es el único país que estratifica a la gente del número 1 al 6. Sí, son los más adinerados, los con más recursos. Sí, económicamente mejor. Exacto. Socioeconómicamente. ¿Sí? Siendo así, no podríamos esperar que Colombia no tenga una. Sí, que no haya una estratificación marcada en la sociedad como tal. No en lo económico siempre lo hay en todo el mundo, pero socialmente está. O sea, Está marcado por un número. En Bogotá, o sea, en Colombia existe una estratificación real. O sea, de hecho, creo que está en parte de el POT, de cómo se estratifica y cómo se tiene esto en Bogotá. Pero el tema es, más que todo es como esa discriminación que existe en esa estratificación, y eso se ve mucho. Creo que eso ya lo hablamos. Y bueno, digámoslo, el gobierno, esa certificación no puede pensar que no va a haber o sea, que no va a haber consecuencias, de que no va a haber como discriminación de nuevo, ¿sí? Como que no falta el rico que dice, eres pobre. El ñero. Sí, El no, pobretón. exactamente, Sí. exactamente. Sí, Em, porque él piensa que cualquier persona que viene del sur lo va a robar. Exactamente. Es O digamos todo es cuando un uno. mito, ¿sabes? Exacto. Hay gente de aquí de la universidad que no pasa el 85, parce, y no pasa, y llega a pasar, se pierde Sí. allá y yo era yo buscando Transmilenio como por cojo para el 85. pero bueno, no va allá Y empieza a juzgar. y a juzgar como que. Sí, al final le toca adaptarse, ¿no? Como que ya le toca estar. Puta, no todo el mundo me va a robar, no todo el mundo me va a matar, porque No. ya está ahí adentro. Sí. Ya es una adaptación de que ya es disruptivo para la mente de la persona, ¿no? Sí, Inclusive es comparativo total. porque también, digamos, o sea, lo que dices, hay gente en la universidad que nunca ha tomado Transmilenio, que nunca ha ido más allá de sus partes, y ya dicen, no, allá roban, matan. Y nunca han pisado allá. Lo peor, sí, y nunca han pisado, nunca han ido. conocido Exacto. realmente, tal vez, como por otros lados exteriores, pero nunca se han situado en ese sitio y conocerlo realmente desde su perspectiva. Lo único que tienen son Y es una idea, y no sabemos de dónde viene, ¿no? Exacto. Yo creo que en realidad el problema es que nosotros tomamos eso que tú dices, esos mitos como realidad. ¿Sí? Y es algo inevitable. Pero ese problema de nosotros no conocer la verdad por esos mitos hace que nosotros juzguemos a las personas. Es que hace ahí que viene, nosotros es que no discriminemos. sabemos qué es lo real. Y es los incomprensibles, lo que no se puede mostrar ni en imágenes ni en el lenguaje. ¿sí? Ujú. Lo real no existe, o sea, existe, pero nunca va a ser perceptible para nadie por sus filtros. ¿Sí? Ok. Sí, y a la larga, pues, la realidad se construye a través de todos estos mitos, ¿no? Del lenguaje. O sea, podemos decir que un real global o la realidad global se construye a punta de filtros y a punta de estereotipos y a punta de estigmas que se tienen de la sociedad, y es algo que indigna un poquito, pero es lo que hay, ¿no? Y es lo que es. Es lo que es. Automáticamente nosotros Es lo que somos- hay, es lo que es. Ok. Y eso dice, Pacho dice que es imposible que no hayan como discriminación, la hay, ¿sí? Pero también dice que es que los mitos se refuerzan, ¿sí? Y es el estudio de la Universidad Nacional. Los mitos se refuerzan por las sociedades, digamos, las noticias. No, que robaron en el sur, ya no sé qué. No, que el sur, que, bueno, todos estos atracos que mataron, siempre vemos allí cosas malas, y por eso es que él dice que se refuerzan mitos. Bueno, ya es un factor externo, supongo. Ujú. ¿Sí? Ya teniendo estos dos ejemplos, creo que podremos tomar. ¿Qué se puede decir que es falso ahí? ¿Qué? O sea, en comparación de la discriminación que existe entre Arcane a la vida real, entre Bogotá, ¿qué podemos pensar que puede ser falso? En Bogotá. O sea, digamos, la discriminación que existe en Arcane, nosotros ya lo dijimos, como lo dice Jace, y nosotros Sí, dijimos, bueno, esto se parece a directo. esto. Pero ¿qué en específico podemos decir que la serie nos puede provocar como ideas falsas? Sobre nuestra sociedad. Sí, como lo que vivimos tal vez aquí, que nosotros vivimos en un contexto que, pues sí, realmente sí es así, o sea, no es tan fuerte y tan la pelea del mundo, pero de manera como implícita sí tenemos como esa discriminación entre los estratos, de algún punto, como, oye, no, tú eres estrato. ¿Por qué creen que es falso? No entiendo a qué te refieres. No, él se refiere como que es falso. O sea, de lo que nos presenta el show, o el programa A cómo se vive bajo nuestro contexto. social Bogotá, Colombia. Exacto. Digamos, en lo que nos representa de pronto es que en las clases altas no hay violencia. Sí, o sea, que no se ve violencia dentro del mismo pueblo, así muy marcada. Pero todos sabemos que, digamos, en Colombia
La verdad es que no todos tenemos las manos limpias. ¿Sí? O todos los... Eso es muy turbio, parce. Exactos. No todos, sí, no, me pueden funar por eso. No, pero lo que... Sí, no, total. Lo que estoy diciendo es que ahí en Piltover vimos que la riqueza se ve como algo muy puro, ¿no? Como que la gente es muy correcta y todo, pero tampoco algo que puede llegar a ser mentiras, evitar esa corrupción, de pronto, que también podemos identificar que gracias a esas sociedades, aunque mira, si me pongo a pensar, es verdad. O sea, es imposible ver una mentira, porque la corrupción de Piltover hace que esté mal. ¿sí? Allá también hay corrupción, de hecho. Exacto, Sí. por eso. Y es que es una exageración de todo para allá, Entonces, no sé, ¿no? yo creo que es un buen ejemplo y la respuesta sería que no hay como tal una mentira, ya que es el mismo reflejo de la sociedad. Ush. Entonces Sí. ya, Es que a la larga lo que hace Arkane es exagerar y te permite pues verlo como de manera clara, ¿no? sí, como en un teatro. Sí. Es En la que- vida real es un poco más escondido, pero igual está. No es que sea falso. ahí voy, y quiero cerrar este tema con esto, y es que, ¿qué es verdad? Lo que no es falso. ¿Qué es falso? Lo que no es aceptado socialmente. Mm. Creo que quedan un poquito pensativos de lo de la verdad. Bien ahí, pero es hora de trascender, como todo, ¿no? Sí, Interesante. avanzar y no detenerse. Vamos, Ricky, Entonces- ¿qué tienes que decirnos? Bueno, ahí ya hablando de las clases sociales, ya supimos esa mitología que entra tanto para Piltover y para Sound. Pero, ¿cómo logramos diferenciar esas clases sociales? ¿Cómo se logran separar entre la gente poderosa y la gente marginada? Esto es gracias al poder, o más conocido como Magia hashtag. magia hashtag. Entonces, Sí. esta magia es, digamos, una pieza clave en el desequilibrio de esta historia. Así lo podremos llamar. Ya que gracias a esta magia, dependiendo de las ideologías de estas sociedades, tiene un diferente uso. Entonces podemos ver como Piltover, que es una ciudad que va al progreso, que siempre va en el enfoque de la tecnología, lo usa como parte para a apoyar a la ciudad y crecerla y además adaptarla a los seres vivos. O sea, se puede ver ese enfoque medio biomédico, industrial con la magia, como la energía hoy en día. Pero, a diferencia de la ciudad de Sound, es un poquito más de autodefensa gracias a esas diferencias y esas discriminaciones dentro de las sociedades que, como nos decías tú en el anterior capítulo, que hacen que ellos vean esta magia como la forma de liberarse del poder que está Piltover sobre ellos. Entonces vemos dos ideologías distintas, una que es progresista y una que busca más ese poder como un arma o una autodefensa hacia esa misma ideología que los distingue. Entonces, sin más, podemos decir que en sí, ahí metiéndolo más en nuestro contexto social, el poder, ¿qué sería? Esa magia, ¿qué sería la que divide y estratifica estas clases sociales? No. Yo creo, estaba muy buena la pregunta, yo creo que la magia viene siendo el dinero, ¿no? El Poder. dinero es, ¿El dinero? yo creo, el dinero, el poder. Pero- ¿Qué es lo que te hace a Ush. ti hacer lo que quieres? El tener poder, el tener dinero. Yo antes pensaba lo mismo, yo antes decía que sí, con todo el dinero del mundo, yo podría hacer lo que se me diera la gana. Pero la verdad es que el poder, más que todo en temas políticos, el poder político te abre muchas puertas. Pero es que ¿dónde está el poder político? No, sí. Con el la dinero. verdad, O sea, el si tú dinero- tienes el When, poder. when one speaks, people listen. ¿No? ¿Cómo? Repítelo. When money speaks, When money speaks, people listen. Yeah, people listen. I understand that. No, sí, total. De hecho, el dinero son pequeñas dosis de poder que dan a la gente, si se dan cuenta. Yo creo que gigantescas. Y Pero teoría no es seguro. pequeñas dosis. ¿No? Ey, nosotros como universitarios no podemos decir eso. O sea, O sea, pero, el dinero a mí me viene bien. pero de algún modo, esos son. O sea, esas ideologías y esos símbolos son algo que reúne en sí la serie para representarnos algo. Exacto. Nos filtra todos estos códigos. Es algo que se dice como modo de ver. Es el modo de ver, es todos esos símbolos, codificaciones, como lo que estábamos hablando de la estratificación, lo que estábamos hablando de, bueno, Riot Games pasó de el videojuego, las historias que se creaban, todo el como el transmedia que se hizo en YouTube de los cuentos de Runaterra y Los videojuegos. exacto, pues el videojuego de Sí. pues, League of Legends. O sea, El personaje Jinx B en sí, todos estos personajes
de algún modo fueron adaptados, fueron filtrados y como que se cambió esta parte de el transcurso de un videojuego a una serie de Netflix, en el cual esto también representa un nuevo sistema de codificación y un sistema de adaptación en el cual pues en sí es una animación que lleva pues 9 capítulos, 40 minutos y también todo el contexto que se tiene que ver con las sociedades fracturadas, la ambición, el contexto ya hablado de la historia de lo que fue la revolución industrial, la estratificación, todos estos códigos se puede decir que es el modo de ver, que según Berger en 2002, volvemos al año, Ah, sí, en el- imagino. o sea, ese El fue el año año, del conocimiento. el año- digo yo. los modos de ver Dicen, son productos por la sociedad y están determinados por ella, pero al mismo tiempo la determinan en la medida en que se corresponden con la propia visión de los agentes. Esta correspondencia se basa en relación y valores sociales. De este modo, pues, o sea, Riot Games tiene como una perspectiva. Y los de Fortisha Studios, los franceses, también intentan mostrar el mensaje bajo ese modo de ver que también tiene en cuenta nuestro contexto como cada uno de los usuarios. Y algo que también se habla es el acto de ver. El acto de ver es cuando, digamos, cuando tú estás viendo en sí la experiencia de ver Arcane en Netflix. o sea, en mi camita, en el sofá. Eso depende, porque papi, yo estaba hablando con alguien y me dijo, marica, o sea, el streaming es una experiencia como individual, porque es muy subjetiva dependiendo de la persona, ya que hay gente que se tiene su plan para ver Netflix, que dice, hey, hoy vamos a ver Netflix and chill. Otros que son Lo va a hacer No, por no, no, desparche. no, a verlo. ey, Otros, otros Netflix que, con que muchos realmente X. se ven la serie. Netflix muy chill. Muy chill, o muchas X después de la... Pero bueno, en el caso, ey. hay diferentes actos de ver. Volvemos con la experiencia del acto de ver. No. No me chimpes, man. Listo, vamos Y ya. aquí en el acto de ver. Caminemos. Bueno, entonces yo le estaba hablando de que, listo, ya tenemos el modo de ver que tiene que ver con todos esos símbolos, todo eso que se codificó para hacer ese producto, ¿sí? Ahora, tenemos la decodificación de nosotros cuando estamos, o sea, la experiencia de nosotros viendo la plataforma de streaming de Netflix para ver Arcane, en el cual pues cada uno tiene su propia experiencia. O sea, en sí la experiencia de streaming no es como, bueno, me voy a sentar en una sala así como en el cine y que va a estar, no. Estas son experiencias individuales porque lo podemos ver en el celular. Mucho más cotidiano. Hay gente que lo ve fragmentado, hay gente que lo ve seguido, hay gente Como que ve una maratón. depende de cómo les guste lo que sea. Depende del mood. Depende de la persona. del mood de la persona y lo que realmente está enfocado. Yo veo en el bus, la verdad. En el bus. Oh, vas en Pero... ¿Tú tomas el bus? No, yo tengo uno. El Escuché 85 uno peor. lo cojo. Eso fue muy plitover de tu parte. Ahí en plena farra ahí. Ok. Pero sí. Bueno, entonces, pues sí, se trata sobre toda esa experiencia que se da desde Netflix. Y hay algo que tenemos que tener en cuenta, es que el modo de ver y el acto de ver están correlacionados. No podemos designarlo como este es y este es, sino que el modo de ver y el acto de ver, hay algo que es como la influencia en la perspectiva de cada persona y en cómo lo ve desde la experiencia de cada persona. Digamos, no es lo mismo que una persona que ya jugó League of Legends como Daniel y yo, o como ustedes que apenas estaban viendo la serie desde su punto de No perspectiva. somos personas de bien. O sea, hay muchos tipos. Hay muchos ¿Sabes qué? tipos. La cosa es que depende del contexto con el que uno vaya a ver el... Exacto. Sí, o sea, es la palabra. un jugador ya conoce muchos más detallitos que de pronto se le pueden pasar a ustedes. Y que Pero- se nos pasó, seguramente. pero pues ese es el acto de cada uno. O sea, Exactamente. ya se lleva como en lo general, pues plataformas streaming. Pero cada uno tiene como su perspectiva. Y pues bueno, también podemos hablar como, bueno, no es lo mismo que una persona que está, digamos, en lo que es estratificación. Una persona de estrato 6 que se vea bien representada con Vitor, a una persona de, no sé, de estrato 2, estrato 1 que esté viendo la Arcane. O sea, dice, bueno, hey, Genere yo tal vez- repulsión. Pero de cierta forma Hasta odio, ¿no? Sí, Sí, sí. diciendo, uy, qué man están patanes. hay momentos, sí, tal Sí, vez sí. dicen como, hey, esto realmente no representa lo que somos. No, y es que, parce, hasta todo creo que la selección, digamos, de Stratum no podía ver la serie, por ejemplo. Eso es un juicio de valor. Es un eso juicio. es No es un juicio, es una realidad. es cierto, no todo el mundo tiene para pagar. Es verdad, no Bueno, no se hablando puede, del no se conte- puede del generalizar. contexto de que de la capacidad de No se o- puede generalizar, pero hasta cierto punto, como la capacidad socioeconómica puede resultar como por Sí. las estadísticas, como Bueno, O entonces hasta la ahí- educación, parce. Ujú. ¿Qué tal que esa serie no estuviera de volada? Y Exactamente. buen punto. Bueno,
Entonces, pues como que podemos tomar eso por este camino. También algo que se habla es la visión y la visualidad. Ujú. O sea, también esto va muy pegado, o sea, todo esto va demasiado pegado. La visión, bueno, es la parte más sencilla, que es lo biológico. También, pues no es completamente biológico como no, yo tengo ojos, entonces yo puedo ver. No, también es como, bueno, no es lo mismo que una persona. O sea, una persona ciega de Arcane puede ver Arcane, son chistosos. Pero realmente, como que esa construcción que se hace en esa persona y en su experiencia, eso es lo que da Arcane. Algo también es la visualidad, que es como lo que hablábamos antes del mover, que es como todos esos códigos, estos símbolos, esto que representa y que ese filtro que se hizo para, como, el tema de la estratificación y el tema de la discriminación y el tema de toda la historia de nosotros es muy extenso para ponerlo en una serie de 50 minutos y 9 capítulos. La verdad, eso sería como 100 capítulos de... A nadie le alcanza la vida para ver eso. 20 temporadas. Pero pues bueno, eso se vio filtrado bajo la perspectiva de los productores, bajo la perspectiva de como ese grupo, que no sé, algo se habla como el campo escópico, ¿no? Algo así como relacionado antes. El régimen escópico que se hace. Pues el régimen escópico en esta serie Arcane es más que todo gracias a todo toda esta transmedia que ha hecho Riot Games, ¿sí? Porque ya nosotros como socialmente hablando, antes de ver la serie Arcane ya conocíamos el juego League of Legends, ¿sí? Sí. Ya teníamos un contexto de eso. Para mí Sergio es como un juego, uy, ese juego lo juega la gente viciosa que no sale del computador. Eso es lo que es. Yo también. Pero bueno, el caso, o sea, hay diferentes contextos que todos hemos llegado a Riot Games. También hay diferentes productos audiovisuales como la publicidad que todos nos hemos comido en YouTube de League of Legends, de cómo aprender a jugar con League of Legends. La verdad, todo el mundo ha pasado por esos comerciales que son buenos, pero también son agotadores verlos cada 3 videos en YouTube. Pero bueno, el caso, aparte de los videos, de los videojuegos, también ha habido miniseries y ahora con la serie Arcane. Entonces ya todos tenemos un concepto de lo que es League of Legends y este mundo que creó Riot Games. Entonces ya dentro de nuestra visibilidad, de lo que es visible, ya conocemos y construimos ese significado de lo que llega a ser Arcane para nosotros, que como decimos es una serie inspirada en el juego de League of Legends. Entonces estamos rodeados de tanta transmedia que el concepto que nosotros tenemos de este show ya es claro. De algún modo ya está incrustado en nuestra realidad. Exacto. O sea, más allá de que esto sea un juego, de algún modo ya, más allá del producto, también estamos pensados en nuestra realidad, como tal vez me siento representado con estos personajes, o está construido como nuestro factor social de entretenimiento, como como esta influencia de League of Legends puede generarse en como que alguna respuesta a la cultura, o Que siempre ¿sabe? pasa, pasa, siempre. Y es que en sí creyó que, o sea, el Riot Games al crear todo este universo, este canon, creó una cultura audiovisual. Eso es que a través de tantos productos, como ya lo han dicho ustedes, o sea, Riot Games filtra muchos códigos y los mete en todos sus productos que pues salen a la luz, ¿no? Y eso termina construyéndonos a nosotros, de cierta forma nos permean, ¿sí? Y obviamente nuestras formas y comportamientos, tal vez no directamente, pero sí muy indirectamente cambian hacia lo que Riot Games nos está mostrando. Sí, es que uno en sí termina siendo influido por lo que uno consume. Y ya ver a Riot Games que se está convirtiendo en un gran producto audiovisual, un gran canon, pues influye mucho en lo que nosotros nos comportamos, como dice Dani. En sí podemos asegurar y afirmar que toda esta construcción que hemos hablado en estos podcasts se ve reflejada en esa cultura, en una cultura audiovisual hecha por Riot Games, Netflix, Arcane, League of Legends y Hasta todo por lo que los hace este espectadores, universo. ¿no? También. Exactamente. Todo, o sea, es Punto. un conjunto de todo que genera una cultura. Es la cultura que estamos hablando. Y si se dan cuenta, son tantos puntos que uno puede sacar: clases sociales, estratificación, paletas de colores, o sea, tantos hasta que referentes y tanta información dentro de nuestro contexto que nosotros llegamos y podemos afirmar que esto es una cultura. No, y a la vez que tampoco se compone únicamente de eso. También como nuestra realidad puede cambiar ese mensaje. Digamos, no es lo mismo ver Disney. O sea, doy el ejemplo porque pues League of Legends tiene como una perspectiva de industria similar a Disney, pero pues con un público mayor. Disney no es los mismos mensajes que dan las películas hace 50 años a los que ahora. Entonces Arcane
no es lo mismo el mensaje que en 2009 a lo que ahorita. Y algo que también como que una influencia de nuestra actualidad es como los discursos de la igualdad. La igualdad en que existen entre género, sexo, también como ese conflicto inútil de la estratificación, de la discriminación por estratos. Y eso es súper interesante porque ya, desde el 2009 que Riot Games sacó su juego, League of Legends, Era un juego. era un juego, claro, Ya. pero los personajes que construían eran muy americanos y pues también, obviamente muy fantásticos también, pero últimamente están sacando mucho donde la gente se puede identificar, no sé, las etnias negras, de hecho en la serie muestra sí. mucho la homosexualidad también, Como todo, ¿no? bro? todo, o sea, O sea, así O sea, como es Disney algo- empezó a hacer películas con protagonistas mujeres, Marvel, todo, ¿no? Ujú. Es un dato todo coctelero lo que les voy a dar, pero League of Legends, la diferencia es que el éxito de League of Legends es porque ellos crearon esos personajes y todo eso se basará en lo que la industria, Lo que el público quiere. sus jugadores quieren y sus Exacto. personajes salían así. Y escuchan a su así fue público. como ellos fueron creados. Entonces de algún modo también se puede ver en la esencia de la historia Arcane. Sí, que es tanto parte de los productores y de la gente que consumimos sus productos. Todo en otros medios. Exacto. Exactamente. Y bueno, creo que es un poco de todo, pero Y desmenuzadito. ahí este es nuestra primera temporada de Los Ositos. Los ositos. Lo esperamos ver pronto. Y gracias por escucharnos. Sobre todo a ti. Goyeneche. Chao.